Estimadísima Ana María, buenos días, ¿cómo te ¿Qué va? tal? Muy buenos días. Muchos saludos de un universo alterno. Y muy alterno, y sí, un universo. Pero bueno, somos hermanos, la República Muchos, Hermana. muchos saludos desde la Ciudad de México. Oye, pero allá, ¿cómo está ahorita el climita? Ufa, debe estar. Bueno, de hecho, ya estaban Es vi muy como a agradable. 14, ¿no? Como mínima, Sí, 16, algo no, así, muy ¿no? agradable. Llueve en las noches, hay pequeñas inundaciones por aquí y por allá, Eso sí, en eso pero sí. la verdad es muy agradable. O sea, uno en verdad aprecia la temperatura, Ujú. por lo menos ambiental. No sé si la temperatura política, pero la No, no, temperatura esa ambiental nadie. es muy No, agradable. allá siempre No, tienes sí. que andar con tus suéter, ¿verdad? O Algo, sí, no, sí. siempre, todo el año está fresco en la Ciudad de Es, México. pues no Todo todo el el año. año, pero te digo, sí es, a uno en verdad disfruta el clima de la Ciudad de México Sí, cómo no. cuando uno ve que las temperaturas que se Bueno, están viendo comparando con ahorita en Hermosillo, aquí Sonora, sí, cállate, todo, cállate. totalmente. No, y ya vamos de salida, ¿eh? Y ya, ayer llovió y no, ya noviembre como sea, ya, perdón, septiembre como sea. Noviembre, Perdón, discúlpame. todavía te falta septiembre, Exactamente, colega. no, tienes razón. Estoy pensando en que en noviembre se acaba el coronavirus, pues dijeron. Sí, cállate. No, no, no. El interesante, ¿Cómo, el informe del presidente. cómo lo viste? ¿Lo bueno, lo malo y lo peor o lo que le faltó? Lo bueno, a ver. Mira, lo bueno es que por lo menos sí hay algunas cosas que ha hecho el gobierno, que yo creo que por eso es importante el informe, porque sí es un espacio en donde uno puede, tiene la oportunidad el presidente y de cualquier partido, el presidente de presumir avances y programas que se han implementado, y tal vez son programas que no les hemos puesto atención simplemente por todo el ruido político que hay, en este caso también por la pandemia y la crisis económica, la crisis de salud y de seguridad que se está viviendo en el país. Entonces, digo, el que él pueda hablar sobre sus libros, el fondo de cultura, el número de libros que se están descargando, el número de libros que se están produciendo, creo que, te digo, se le respeta. También recordar, que nos recuerda a todos, que a pesar de las críticas que hay en algunos aspectos del su programa de medio ambiente, y vaya que hay críticas fuertes también, pues ha hecho una decisión, ya sea que uno esté de acuerdo o no, pero en temas de fracking, en temas en algunos aspectos sí ha habido avances importantes. Lo que creo que molesta, o siempre le hemos cuestionado, es por qué cuestionar a la sociedad civil, que de una forma u otra ese es el papel que juega, ¿no? De cuestionar programas que está implementando y que podrían afectar el medio ambiente. Entonces, se me hizo de más. ¿Por qué atacar a todos estos grupos de medio ambiente que de una forma u otra sí han jugado un papel muy importante, no solamente en México, sino alrededor del mundo, en presionar que los gobiernos tuvieran más restricciones y más control sobre ciertas aspectos, ciertos desarrollos? Entonces, en tratar de demostrar que ha hecho cosas importantes, desde la óptica de este gobierno, para salvaguardar el medio ambiente, va y ataca a grupos de sociedad civil que han jugado un papel importante en salvaguardar los todos salvaguardar y promover mejores prácticas por parte de los gobiernos. Entonces, fue un discurso un poco, pues, no muy diferente de los discursos que tiene a diario el presidente, y seguimos pues cuestionándonos si no vamos a saber, yo creo que hasta en un año, si en verdad México le fue mejor que otros gobiernos, que otros países, en relación de la crisis de la pandemia. El presidente se me hace muy aventurado decir que a México le ha ido mucho mejor que a otros países, porque todavía seguimos en medio de la crisis sanitaria. Y eso yo creo que es mi segundo comentario. O sea, él, al igual que el mismo Donald Trump, están dando discursos básicamente asumiendo que ya está resuelto la crisis sanitaria, y que el país ahora va a continuar en el mismo rumbo en donde estaba México hace un año.
que también podríamos cuestionar si el rumbo hace un año era el correcto, pero yo creo que la gran falacia de este discurso, porque viendo los datos y siguiendo a diario lo que está pasando no solamente en el ámbito económico, sino también en el ámbito de seguridad y en el ámbito de salud, no parecería que México necesariamente ha salido de la crisis o ha terminado la crisis. Entonces yo creo que eso sería uno de mis críticas principales, es estas declaraciones de que estamos mejor, que se pudo enfrentar la crisis mejor en México que en otros países, y este tono de que ya salimos de la crisis. La crisis exactamente, que estamos en la transición. La seguridad, Ana María, hizo el una, me llamó mucho la atención, dijo que ya en el gobierno no hay delincuencia organizada, ¿sí viste? Es decir, y por ejemplo, bueno, que ya no manda la delincuencia organizada, Uh-huh. ya no hay torturas ni desapariciones, ya no hay en el gobierno más Garcías Lunas. O si quieres me voy como iba el orden de lo malo y lo peor, es decir, o nos vamos directo a temas. ¿Cómo Sí. ves? Vámonos directamente a temas. Este en específico, que Sí. también es tu fuerte. Ahora ya no manda la delincuencia organizada, ya no hay torturas ni desapariciones, ya no hay en el gobierno más Garcías Lunas. Lo puse así textualmente y Sí. muchos tweets ahí criticándolo. ¿Cómo Mira, ves? habrá que ver, mira, la estrategia que ha tomado el gobierno de abrazos y no balazos es una estrategia que todavía está por verse su efectividad, y sobre todo el también estar presumiendo la reducción de una serie de delitos también se me hace un poco aventurado, porque además él, él presume, sí, de los números, pero también estamos en medio de una pandemia en donde la mitad del país estaba acuartelado. Era de esperarse que hubiera una reducción de ciertos delitos, con excepción, y él mismo lo dice, de homicidios dolosos. Entonces uno se cuestiona, oh Dios, si aún con el encierro que hubo en el país, continuaron aumentando o no disminuyó, pues, pero en este caso aumentó los homicidios dolosos. Sí, ese aspecto es muy, muy preocupante, porque eso quiere decir que el crimen organizado estuvo movilizándose, llevando a cabo sus operaciones delictivas sin, sin que nadie los detuviera. Y esa parte, más allá de lo que vaya a suceder en el juicio de García Luna en Estados Unidos y la información que vaya a surgir, si es que surge alguna información de este juicio, la verdad es que yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con estar presumiendo del éxito de este gobierno, y la estrategia de este gobierno en contra no solamente del crimen organizado, yo diría la violencia en general, porque hay que dividirlo, ¿no? O sea, la gran preocupación que hay de grupos de mujeres, y en general los que siguen de cerca los temas de seguridad nacional, es el tema de la violencia contra la mujer, ¿no? Que también que sí ha ido en aumento, y el aumento de los homicidios. Entonces, creo que para él usar el nombre de García Luna como un referente, yo creo que se vale. García Luna está detenido en Estados Unidos, va a enfrentar un juicio, pero creo que se tiene que tener cuidado con decir que se han reducido los delitos y que ha reducido la violencia. Ahora, en relación a violaciones a derechos humanos, también hay que ver, porque sí ha habido algunas acusaciones graves en contra de algunos de elementos de las Fuerzas Armadas, y yo creo que vamos a entender el compromiso de este gobierno hasta que se vea qué sucede con esos casos, porque también, al igual que la corrupción, el mandar desde arriba que ya no va a haber violaciones a los derechos humanos o ya no va a haber corrupción, no tiene mucho valor si se está viendo para atrás y no se están creando los mecanismos para asegurar que no vaya a haber, por lo menos durante su mandato,
violaciones a los derechos humanos y corrupción, y si es que los llega a ver, que haya mecanismos para poder perseguir a las personas o los elementos que podrían estar violando derechos humanos o los actos de corrupción durante la 4T. ¿Qué le faltó hablar al presidente? ¿Qué le faltó al presidente? Es que es difícil, yo creo que desde la óptica del presidente fue un discurso, el tipo de discurso que él buscaba hacer, a pesar de la crisis que se está viviendo, ¿no? Yo creo que lo que le faltó al presidente es mantener un tono de reconocimiento y sobre un tono de liderazgo, de que tal vez sus objetivos o su visión inicial de lo que él buscaba hacer para México durante estos 6 años tiene que forzosamente cambiar a la luz de la pandemia y a la luz de la crisis económica y a la luz de la crisis de seguridad que se está viviendo en el país. Y creo que él, aún desde el inicio, no ha querido reconocer que tal vez habría que tener más flexibilidad en sus proyectos. Sigue insistiendo en que tiene una buena relación con otros actores de la sociedad, actores que son fundamentales para que México pueda salir de la crisis. Estoy hablando de los empresarios, de los partidos políticos, de ONGs, sociedad civil, pero él sigue adelante como que nada ha cambiado desde el momento en que él pues asumió la presidencia en el 2018. Entonces, yo creo que ese va a ser uno de los errores, tal vez históricos del presidente, de no ver que sí, para países alrededor del mundo, había que hacer un cambio de paradigma, por lo menos algunos cambios en prioridades ante lo que sucedió con esta pandemia. Y veremos, a lo mejor él está absolutamente en lo cierto, que podía Defende, seguirse ¿no? adelante exactamente como iba, y luego ya el debate sería si la visión original de Andrés Manuel López Obrador era la correcta, pero yo sí pienso que esta crisis, o sea, tener el país cerrado, o sea, por 6 meses, y pensar que no se tenía que cambiar por lo menos prioridades en sus programas o posponer algunas de sus prioridades, yo creo que va a ser un gran error histórico. Sí, porque él dijo, nos han reprochado que no emprendimos rescates económicos de corte elitista, dijo, ¿no? Pero apoyamos Sí. a 23 millones de familias ayudándolas, por ejemplo, ¿no? Abonando a lo que dices. Él defiende el enfoque diferente que dio en esta pandemia, por Sí. ejemplo, Ana María. O sea, y presume que México, y también lo presume la Secretaría de Salud, tuvieron una estrategia diferente al resto del mundo, que el resto del mundo aprendería o serían un modelo a seguir para el resto del mundo. Y esperemos que sea cierto. El tema, porque sí estamos nadando en aguas muy turbulentas y muy diferentes, ¿no? A lo que se esperaba que sería 2020, pero el problema del tono del presidente es que él ya asume que ya salió el país de la crisis, y por eso está presumiendo que el impacto que ha tenido la crisis en México fue mucho menor que otros países europeos o casi que aún Estados Unidos. Entonces, sí, el golpe ha sido fuertísimo en Estados Unidos, pero pero eso es muy diferente a que en verdad México haya salido de la crisis. O sea, ese creo que el discurso, por eso estoy hablando de universos alternos, ¿no? El discurso que dio el presidente es el discurso de un presidente que no vive en un país o que no lidera un país que sigue en medio de la crisis de la pandemia, ¿sí? Un país que sigue en medio de una crisis económica grave, y una crisis de seguridad grave. Entonces, veremos si a lo mejor él en su universo alterno
es el reflejo de lo que él ve venir en unos meses. Por lo menos los datos en este momento no respaldan esas afirmaciones. Conclusión entonces, Ana María, para cerrar, ¿algo más que no te haya preguntado? Pues universos alternos. El presidente está hablando desde un universo que no parecería ser el universo que se está viviendo en México en este momento. Bien, pues como siempre, un placer, mi estimadísima, y estamos en contacto y muy buenos días. Vamos a estar haciendo mucho análisis sobre las elecciones en Estados Unidos para que me sigan por mis redes sociales. Ya, ahora sí ya está de Netflix, ya está de series de televisión lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces vamos a tratar de explicar mejor lo que está pasando. Bien, pero ¿en dónde? ¿En tus redes, en tu programa? ¿En dónde? Para que nos recuerdes. Entonces, en el Financiero Bloomberg vamos a seguir ya martes y jueves con un programa especial sobre elecciones que serían a las 5:30 de la tarde hora de Sonora. Y se va a ver reflejado en Twitter, en Facebook, en YouTube. Ya estamos fortaleciendo todas las redes sociales porque se viene muchísima información, muchísimos análisis. Mejor lugar para seguirme es de mi Twitter, @AMSalazar. @AMSalazar, sí, ahí estamos tuiteando un resumen de tu participación también. Y también nosotros traemos algo, pero ya te hablaremos. Y bien, éxito como siempre. Y por supuesto recomendamos como una fuente imprescindible para todos los Estados Unidos y seguridad. Ana María, abrazo. Y buenos días. Te mando un fuerte abrazo, caluroso abrazo. Qué gacho, igualmente, fresco abrazo, fresco. Yo te lo mando caluroso y tú fresco. Desde la Ciudad de México, hasta luego. Igualmente, Ana María Salazar Slack, hermosillense, sonorense, especialista en estos temas, exfuncionaria del Pentágono con Bill Clinton. ¿Qué opina usted? Ahorita voy con comentarios de la audiencia y voy con la sección del Hospital San José, que las movimos de los martes, de salud, y voy después a leer sus comentarios y cierro con Olga González. Hoy se estrena como colaboradora del Proyecto Puente.